Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando, según las estadísticas, según los números, cuáles fueron los 5 peores campeones de la historia de la Copa del Mundo. Obviamente lo que voy a tener en cuenta para nombrarlos, más allá de los rendimientos individuales, más allá de las historias que hayan tenido cada uno en los mundiales, es simplemente estadística en cuanto a los puntos que cosecharon en ese mundial. Vamos a repasar las 5 peores selecciones que tuvieron peor promedio o peor porcentaje de puntos recibidos a lo largo de esa Copa del Mundo y profundizar un poco acerca de qué partidos jugaron y demás en esa Copa del Mundo. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen obviamente su me gusta y se suscriban tanto a este canal como al secundario activando la campanita, que me pueden seguir en las redes sociales que me ayuda un montón y que ahora sí, arrancamos con el video. A lo largo de la historia de la Copa del Mundo, solamente 4 selecciones campeonas han logrado ganar todos los partidos y lograr obviamente el 100% de efectividad en cuanto a puntos. La primera vez fue justamente en el primer mundial de la historia. En Uruguay 1930, justamente la selección uruguaya y local ganaría los 4 partidos que disputaría en esa Copa del Mundo. Tengamos en cuenta que eran casi la mitad de los que se disputan al día de hoy. Algo similar ocurriría en el mundial que se disputó en el año 1938 en Francia, que tendría como campeona a Italia, o mejor dicho, bicampeona del mundo, y también ganaría los 4 partidos que disputaría. Tendríamos que esperar recién hasta el año 1970 en México para que nuevamente una selección lograra esta hazaña, y en este caso fue Brasil, que también ganó todos los partidos que disputó en esa Copa del Mundo. La última selección que lo logró, y lo hace aún más sorprendente porque lo logró además en este último siglo, fue justamente de nuevo Brasil en Corea y Japón del año 2002, que de forma arrolladora ganaría los 7 partidos que jugó en esa Copa del Mundo, la única además que lo logró con este último formato, que tenemos los 3 partidos fase de grupos, octavos, cuartos, semi y después la respectiva final. En contraparte a estos 4 casos que les mencioné, hay algunas selecciones que durante su camino a ser campeonas del mundo tuvieron ciertos baches, partidos empatados, inclusive derrotas, que obviamente lo terminan coronando en cuanto a la estadística. Vuelvo a repetir, no me refiero a juego, no me refiero a calidad del campeón del mundo, porque cada título vale lo mismo, pero sí en cuanto a estadística como las peores 5 selecciones campeonas del mundo. La primera que vamos a mencionar, y digamos el puesto número 5, ocurrió en el Mundial de Suiza del año 1954, que tuvo como campeona del mundo a Alemania Federal. Tengamos en cuenta Alemania en esa época, una selección que venía de la suspensión que no le había permitido estar en el Mundial de Brasil del año 1950 por todo lo que había ocurrido, el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial. No le habían permitido estar en ese mundial, volvía en esta Copa del Mundo y volvió de la mejor manera porque sería campeona. Tengamos en cuenta que comenzó en la fase de grupos con una victoria 4-1 frente a Turquía, pero en el segundo partido de esa fase de grupos sufrió una goleada muy importante que fue un 8-3 en contra frente a Hungría, lo cual la obligó a tener que jugar un desempate por el segundo puesto. Se podría haber quedado afuera en la fase de grupos. Sin embargo, nuevamente le tocó con los turcos y volverían a golearlo, en este caso 7-2. En cuanto a los cuartos y las semis, la verdad que tuvo un sorteo bastante accesible en comparación a lo que sería su máximo rival, que fue Hungría en esa Copa del Mundo. Alemania jugaría frente a Yugoslavia, que le ganó 2-0 en los cuartos de final, y le ganaría a Austria, una selección que sería casi sorpresa, por 6-1 en las semifinales. Mientras que Hungría se tuvo que enfrentar en los cuartos y en las semifinales a Brasil y a Uruguay, las dos respectivas selecciones finalistas del último mundial y campeona del mundo. Lo cual obviamente también hizo que los húngaros, que habían vapuleado a Alemania en la fase de grupos, lleguen mucho más disminuidos desde el cansancio físicamente, y que en la final se terminó notando porque Alemania lograría imponerse por 3-2. Una selección alemana que también, vale la pena comentar, hubo un gol a Hungría que se le anuló, que tranquilamente podría haber sido convalidado y el partido se hubiese terminado 3-3 y tendrían que haber definido de otra forma. Y además también hay muchos rumores, o había en esa época, de que los alemanes habían sido dopados o que habían utilizado algunas sustancias prohibidas para poder mejorar su rendimiento desde lo físico y cambiar ese resultado adverso que habían sufrido en la fase de grupos, que fue un 8-3 tan contundente. En cuanto a los porcentajes, finalmente Alemania en esa Copa del Mundo jugaría total los 5 partidos, y de esos 5 partidos colocaría con un 83,3% de los puntos obtenidos debido a esa derrota que había sufrido frente a Hungría en la fase de grupos. En el puesto número 4 nos vamos a encontrar a la campeona del mundo en Alemania del año 2006, que como todos sabrán fue Italia, obteniendo su 4.º título ganando en la final
a Francia. Una Italia que en esa Copa del Mundo tuvo en la fase de grupos el grupo E, en el cual la verdad que no tuvo rivales muy complicados, le ganaría en el debut 2-0 a Ghana, empataría con los Estados Unidos 1-1 en la segunda fecha y luego en el tercer partido le ganaría 2-0 a República Checa para asegurar su primer, lugar en el grupo E con 7 puntos. La verdad que tanto los octavos como los cuartos fueron bastante sencillos. En los octavos le tocó a Australia, la cual le ganaría por 1-0, y en los cuartos de final le tocaba una debutante Ucrania, la cual goleó por 3-0. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió a Francia, que quizás fue el gran rival, que en los octavos tuvo que ganarle a España y en los cuartos tuvo que sacar a la gran candidata que era Brasil. Ya a partir de la semi sí tuvo un partido más complicado, que fue frente a Alemania, un partido que terminaría ganando en el tiempo extra por 2-0, y en la famosa final, después de empatar 1-1, en los penales se impondría por 5-3 con el gol de Fabio Grosso frente justamente a Francia. En total terminaría esa Copa del Mundo con 5 victorias y 2 empates. Obviamente empate se cuenta también lo que ocurrió en los 120 minutos, el partido después se definió por penales y sería victoria, obteniendo un total del 80,9% de los puntos que podía obtener ese mundial. En el puesto número 3 y con una situación similar desde el estadístico a lo que les comentaba con el Mundial del año 2006, nos encontramos con el Mundial de Estados Unidos 1994, que tuvo como campeona del mundo a Brasil obteniendo su cuarto título también. En este caso Brasil tuvo una fase de grupo bastante accesible, donde debutó con un 2-0 frente a Rusia, luego le ganaría 3-0 a Camerún y finalmente en la última fecha empataría 1-1 con Suecia para terminar primera con 7 puntos. La verdad que en los octavos de final le tocó la selección local, pero la verdad que Estados Unidos tampoco representaba un gran problema, sin embargo le costó ganar, solamente le ganaría por 1-0. Quizás el partido más complicado que jugó antes de la final fue justamente en los cuartos de final, donde tuvo una batalla importante con los Países Bajos, ganándole 3-2. En las semis le tocó un rival que realmente, ¿quién no le gustaría que le toquen unas semifinales de Copa del Mundo? Como Suecia, le ganaría 1-0 también, contándole bastante. Y en la final llegaba, la verdad que mucho mejor desde lo físico en comparación con Italia, que tenía a varios de sus jugadores como Franco Baresi o como Roberto Baggio tocado por lesiones que habían sufrido a lo largo de la Copa del Mundo, e igualmente, a pesar de estar mejor físicamente, le costó muchísimo el partido, terminaron empatando 0-0 y recién se pudo imponer 3-2 en los penales, justamente debido al fallo de Roberto Baggio. En cuanto a las estadísticas, terminó con 5 partidos ganados, 2 empatados, 11 goles a favor, 3 en contra y un 80,9% de los puntos obtenidos. En el puesto número 2 nos vamos a encontrar con el Mundial de Argentina 1978, que justamente tuvo como campeona a la selección local. Tengan en cuenta acá, para el momento en el cual les voy a decir las estadísticas y los puntos que cosechó en cuanto a porcentaje, que a diferencia de la actualidad, que se da 3 puntos por victoria y 1 por empate, en ese momento se daban 2 por victoria y 1 por empate, por lo cual el empate digamos que valía un poco más y la derrota también no afectaba tanto. Sin embargo, Argentina en esa Copa del Mundo tuvo una primera fase en la cual no le fue de la mejor manera, comenzó con un triunfo 2-1 con Hungría, luego en el segundo partido le ganaría 2-1 a Francia, pero en el tercero caería 1-0 frente a Italia, por lo cual terminaba con 4 puntos en la segunda posición de su grupo. De esta forma clasificaba a la segunda fase, una segunda fase que también fue bastante complicada, en el cual le ganaría 2-0 a Polonia, empataría 0-0 con Brasil, que quizás era una de las principales amenazas que tenía en esa Copa del Mundo, y era un partido muy sospechado, que también obviamente vale la pena aclararlo para entender el contexto de por qué lo termino incluyendo acá. Le terminaría ganando 6-0 a Perú, lo cual sería clave porque necesitaba esa diferencia de gol para poder avanzar a la final. En la final se enfrentaría a los Países Bajos, una selección que todos sabemos, la verdad que las finales nunca han sido lo mejor que ha podido obtener, era su segunda final de Copa del Mundo en ese momento, y si bien le costó a Argentina porque tuvo que ir a la prórroga, le terminaría ganando 3-1 para coronarse por primera vez campeona del mundo. En cuanto a lo estadístico, Argentina terminó con 5 partidos ganados, un empate, una derrota, 15 goles a favor, 4 en contra y un 78,6% de los puntos obtenidos. Y el peor campeón, al menos desde lo estadístico, podemos concluir, y ahora les voy a explicar por qué, que fue Italia en España 1982. La selección italiana integró en esa Copa del Mundo el grupo 1. Debutó con un 0-0 frente a Polonia, luego empató 1-1 con Perú y en la última fecha empató 1-1 con Camerún. Es una selección que terminó segunda en su grupo con 3 puntos detrás de Polonia y que no logró ganar ninguno de los 3 partidos de la fase de grupo. Algo insólito para cualquier selección que avance de ronda y sobre todo algo insólito para una selección que después terminaría siendo campeona del mundo. Sin embargo, también vale la pena reconocer que en la segunda fase le tocó bailar con una de las más bravas, que fue enfrentarse con Brasil y con Argentina, además Argentina vigente campeona del mundo, y pudo sacar 2 muy buenos resultados, ganándole 2-1
albiceleste y 3-2 a Brasil. En las semifinales la verdad que le tocó un partido dentro de todo accesible, fue con frente a Polonia y le ganaría por 2-0, y en una final bastante reñida le terminaría ganando 3-1 a Alemania Federal. ¿Cómo terminó esa Copa del Mundo? Con 4 victorias y 3 empates, es decir, la misma estadística que Argentina, 78,6% de los puntos. Sin embargo, en cuanto a diferencia de gol, fue peor, porque terminó con 12 goles a favor y 6 en contra, es decir, una diferencia de más 6, mientras que Argentina, que tuvo la misma cantidad de puntos estadísticamente, terminó con una diferencia de más 11. Por eso Italia, en cuanto al estadístico, digamos que fue la peor campeona del mundo hasta el día de hoy. Habrá que ver qué pasa en Qatar. Para que una selección se convierta en la peor de la historia del mundo en cuanto a campeones estadísticos, lo que debería ocurrir es que pierda un partido en la fase de grupos y alguno de los encuentros que juega a partir de octavo de final los empate y los gane en penales. Si ocurre eso, solamente con una derrota y un empate terminaría con el 76% de los puntos. Así que tranquilamente puede llegar a pasar que alguna selección termine siendo campeona del mundo y supere en lo estadístico a Italia, que como les digo, hasta ahora es la peor. No mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.